Lo primero de todo es señalar que es un texto casi terminal, en el sentido en que está escrito, bueno, es una conferencia que está dada 3 o 4 meses antes de que muera Derrida, e incluso él mismo sabiendo que ya se muere. De hecho, hay una mención aquí a la quimioterapia y tenía un cáncer bastante cabrón, de estos de páncreas, que son de los que menos se cura la gente. Entonces, en cierto modo, se parece un poco a los textos que él mismo ha escrito en las despedidas, en las alocuciones que se suelen hacer, sobre todo en Francia, en el momento en que alguien muere, sobre todo si es un intelectual ilustre, se suelen hacer o bien en el mismo lugar donde se va a hacer el entierro o la salida del cadáver, el momento del duelo, se hace ahí como una especie de alocución, de homenaje, y Derrida lo ha hecho en varias ocasiones con gente muy cercana, amigos suyos, como sucedió con Blanchot, con Levinas, con Barthes o con bastantes, unos más conocidos, otros menos conocidos. Tiene un texto también sobre Althusser, que se reunieron todos ellos en uno de los libros más impresionantes que yo he leído nunca, que es Cada vez única, el fin del mundo, donde están reunidos todos los textos que Derrida escribió a la muerte de sus amigos, muy sencillos, textos todos ellos muy sentidos. Y vuelvo a decir que es uno de los textos más impresionantes que escribe Derrida y que se han escrito, porque es una especie de enfrentamiento con la muerte, con los cadáveres en general, ahí sea Deleuze, por ejemplo, o hay un texto sobre Deleuze también, sea Blanchot, que es uno de los más impresionantes, o Levinas, que también es uno de los más impresionantes que escribió, y en el texto de Blanchot, que Blanchot muere pues unos pocos meses antes de que Derrida dé esta conferencia, varias veces se va repitiendo la misma expresión: cómo no temblar aquí y ahora al decir el nombre de Maurice Blanchot, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que es una fórmula a la que ha ido recurriendo en más de una ocasión y que finalmente se convierte en fórmula de despedida, que en cierto modo me parece que está escribiendo él mismo para sí mismo, que se sabe ya casi muerto, y que en cierto modo debería formar parte de ese libro. En la expresión o la pregunta que se hace, ¿cómo no temblar?, hay que tener en cuenta que tiene dos sentidos. Uno, que él lo explicita muy pronto, que es cómo no temblar, podemos entender cómo hacer para no temblar. Pero en realidad la respuesta que da enseguida es no se puede hacer nada, es imposible dejar de temblar o es imposible no temblar, no se puede hacer nada. Y entonces se queda, de cierto modo, con la otra manera de entender la expresión cómo no temblar, que es esa, o sea, cómo evitar temblar. En realidad es que todo ello siempre tiene los dos significados que podamos entender. O sea, que hagas lo que hagas, sobre todo en el caso de quien toma la palabra, de quien se pone en el lugar de quien escribe, en el lugar de quien habla, cómo no temblar en ese mismo momento. Y bueno, pues hace un análisis del temblor verdaderamente increíble, donde hay que distinguir referencias filosóficas que a mí me parece que son importantes o que se tienen en cuenta aquí. La más básica es la del libro de Kierkegaard, Temor y Temblor, pero yo creo que está debatiendo con el concepto de la angustia, sea de Kierkegaard también, pero sobre todo de Heidegger, porque Heidegger consideraba que la angustia era una especie de sentimiento primordial, porque nos ponía enfrente de la nada este temblor, en cierto modo, que es una de las cosas que más llama la atención de este texto, nos pone frente al otro, o lo otro. Aquí el traductor ha dicho siempre el otro, y yo muchas veces traduciría lo otro, que a su vez sería Dios mismo, y que tiene mucho sentido teniendo en cuenta que estamos en los momentos del final de la vida de Derrida. De distinguir alguna cosa que yo fundamentalmente distinguiría el aspecto que dice
de la pasividad, es decir, en el momento en que estamos hablando del temblar, estamos hablando de algo que no es activo, y el no ser activo, sino que incluso supone una pasividad absoluta, porque el temblar es algo que se produce sin la voluntad, sin que alguien quiera, decida o pueda hacerlo, sino que precede ese temblor que él describe en algún momento, precede a la aparición incluso del yo, porque esa es la segunda parte, esa fórmula, yo tiemblo, coloca al yo en un lugar que es bastante difícil de situarlo, primero porque está desde el primer momento desestabilizado, o sea, ese yo es un yo que se tambalea, que no se aguanta en ninguna parte, que no puede ser fijado y que a su vez se, digamos, sumerge en esa acción temblar, que por ser intransitiva, que es muy importante en un momento dado lo que la distinción que hace, por ser intransitiva, se queda ella en sí misma. Es decir, al ser intransitiva no tiene un complemento directo que, digamos, que extienda la acción a este o a esta cosa, sino que se queda en ella misma. Bueno, sí, más cosas, pero por iniciar el... Sí. Voy a empezar dándote las gracias, porque creo que me has aclarado algo, porque este es un texto, sobre los textos que se debaten aquí, de los que estoy presente, no hay ninguno que me disguste, pero algunos me dejan perplejo. Y este es un caso, ¿no? Y digo que la intervención anterior me vino muy bien, porque yo al leerlo yo encontraba, no sé si el ambiente, un aura literaria. Cuando digo literaria quiero decir incluso, si se quiere hasta poética o lírica, no lo sé. Y no sé si esto es acertado o no. ¿Y por qué lo notaba? Porque desde el punto de vista de la argumentación, estos elementos que a mí me descolocaban bastante. Son elementos de carácter material, no de interpretación. Un elemento material es cuando habla del temblor del artista. Bueno, pues yo cuando leía que el artista cuando cree tiembla, le tiembla la mano, yo me estaba imaginando, pues no sé, alguna de las reproducciones que me parece que Flaxan, que fue una que se veía a Homero escribiendo cuidadosamente lo que soplaba la musa puerta del horno, ¿no? Bueno, pues esto es una cosa que se mantiene difícilmente, no sé si actualmente se puede pensar que las musas están detrás del artista y que el artista le tiembla todo el cuerpo cuando crea algo real. Pero eso no es lo menos importante, lo que me ha desconcertado es la referencia a la epístola a los filipenses, ¿no? Yo no sé si el autor ha leído la misma epístola que yo. Porque yo, como me sorprendió mucho lo que decía, lo que hice es que no me he leído una epístola a los filipenses, me he leído tres. Quiero decir, de tres Biblias distintas, las tres católicas, lo digo por si alguien lo lee de otra confesión, se dé cuenta. Y claro, me encuentro con una conclusión. La primera conclusión es algo que ha salido en esta reunión reiteradamente, ¿no? Y es la traducción. Es decir, estamos hablando de un texto que se escribe cuando se escribe, que se escribe en griego, que se traduce al latín y después del latín se traduce a otros idiomas. Pero sí me llama la atención que cuando habla del temor y el temblor, de las tres Biblias, y voy a decir cuáles son, una es la de Amat, que debe tener unos 100 años, otra es la de la Biblioteca de Cristianos, que debe tener unos 50, y la otra es la nueva de Jerusalén, que debe tener 15 o 20, no recuerdo bien. La única que habla del temor y el temblor literalmente es la más antigua. En todo lo demás, este concepto lo cambia. Incluso lo cambia en el sentido de que la aproximación que está pidiendo Saulo a sus discípulos tiene que ser una aproximación de excelencia. Ellos tienen que hacer las pautas que nos está marcando con una concepción de excelencia, no temblorosos ni miedosos, sino todo lo contrario. Por otra parte, es bastante natural, porque más adelante les dice que ellos tienen que ser como luces que refulgen en medio de una generación pervertida y depravada. Y además, eso es un término que viene del Deuteronomio, ese concepto. Y eso me deja, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Esto es temor y temblor? O sea, están miedosos. Eso no quita que en definitiva la última palabra tenga la actividad, por supuesto, pero la actitud es una actitud activa, una actitud de estar presente y de dar ejemplo y de estar a todos los demás en medio de esa generación que practica tan mal, ¿no? Pero hay más. Cuando después se dice que Dios hace lo que le da la gana, en la Biblia está lo traduce así. Lo traduce como que Dios hace lo que quiere desde el punto de vista de la benevolencia, lo cual ya no es lo mismo.
lo mismo acercarse desde el punto de la el asunto imperativo, que acercarse, digamos, de la benevolencia, y puede ser también la compasión, la misericordia, etcétera, etcétera. ¿Qué más? La ausencia. ¿Bien? Bueno, pero es que San Pablo está preso en Éfeso, y además los filipenses lo saben, y los filipenses le ayudan. Es decir, que no se trata de ninguna ausencia mística, ni teológica, ni nada de nada. Se trata de una ausencia de que está en la cárcel, y si no estuviera en Éfeso en la cárcel, pues estaría en Filipos, o estaría en otro sitio, y estaría haciendo lo que estuviera haciendo. Pero es que no podía hacer otra cosa más que escribir en la cárcel. Y lo último, y ya termino con esto, es las referencias abrámicas. A mí me desconcierta mucho, porque si en algo se distingue San Pablo es romper con la tradición mosaica. Y la rompe sin renunciar a ella. No es que diga que Moisés o Abraham sean una pandilla de inútiles. No, lo que quiero decir es que eso es algo caduco desde su punto de vista y tira para adelante. Y la prueba, la más evidente, es cuando él se pelea con sus compañeros de clase, digamos así, por la cuestión de la circuncisión. Porque si yo no me equivoco, hasta donde yo sé esto, se es judío, el hijo o la hija me va de judía. Pero se integra en la comunidad judía el varón a raíz de la circuncisión. Si no hay circuncisión, no hay integración en la comunidad. Ser judío, pero fuera. Cuando San Pablo rompe con esto, está rompiendo con algo que es fundamental. Pero hay más, es que en la propia epístola dice, cuidadín con aquellos misioneros que vienen desde el judaísmo a deciros que esto de la carne, etcétera, etcétera, es importante. Apartados porque son gente que no está difundiendo la doctrina cristiana. Ya termino, ya digo. Con lo cual, el argumento de la epístola a los filipenses lo enmarco, y creo que ya digo que tu mención me lo ha dejado claro, lo enmarco dentro de un ámbito de esas apologías o de estos elogios funerarios que has mencionado, y que puede estar también cargado por ese ambiente de carácter literario o de carácter poético o lírico y tal, que le enmarcaría. Con lo cual, bueno, quizás eso no sea lo fundamental del texto, pero si lo es, por eso lo dejo encima, si lo pongo encima de la mesa. ¿Conocéis la historia de una cotilla, pero conocéis la historia de Derrida en Cambridge, ¿no? Que le iban a dar un doctorario honorario, como en el Departamento de Filosofía de Cambridge, la Universidad de Cambridge. Normalmente es unánime, pero ¿tú conoces la historia? No. Que tenían que votar por primera vez en la historia de Cambridge, de 8 siglos, porque muchos filósofos ingleses muy snobs dijeron que Derrida no es filósofo, es crítico literario. Entonces no pertenece a este departamento, no es... bueno, pero me ha gustado mucho lo que has dicho. ¿Rosa? Sí. No, yo quería insistir en un par de cosas que también ha dicho Isidro y que a mí me han llamado la atención del texto. Un poco el tema del temblor tampoco, yo al principio tampoco sabía muy bien a lo que se refería, lo que él ha dicho me lo ha aclarado también un poco, pero sí lo que tenía más o menos claro era que estaba relacionado con el acontecimiento. Es un concepto también que lo que estuvimos hablando de Arendt, también es un concepto cristiano. El hecho del acontecer de un suceso que trastoca todo el devenir, digamos, natural, entre comillas, de los acontecimientos. Y en ese sentido es como algo que se te impone, pero y que sí que se te impone y tú no puedes hacer nada, pero tú sí tomas una posición ante ese temblor, ante ese acontecimiento. Es decir, yo creo, vamos, me parece a mí, ¿no?, que no es que no es solamente dejarse sentir por lo que sucede, por lo que acontece, sino que ante ello el sujeto asume una postura. Un sujeto que además, que eso también lo que me parece que es muy interesante en este texto y que yo creo que es muy determinante también en Derrida, un sujeto que está desujetado, por decirlo, o descontrolado, por decirlo de alguna manera. Y porque efectivamente él aquí en este texto sí que hace una crítica al sujeto occidental, al sujeto que es dueño de su destino, que puede controlarlo todo, que puede pesar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso que hemos hablado muchas veces. Y recoge la crítica al logocentrismo que hay en la tradición occidental también aquí, ¿no? Y sin embargo, lo que yo creo que no contempla, me da a mí la impresión, es el otro concepto del sujeto. Es decir, el sujeto que no es dueño, sino que está sujetado.
Está sujetado a sus propias condiciones, condiciones que pueden ser materiales, que pueden ser condiciones inconscientes, que pueden ser muchas condiciones. Y yo creo que ese sujeto sí que se sale de esta deriva en la que entra Derrida. Y a mí eso sí que me parecía que podía ser un motivo un poco de discusión, ¿no? Ahora, el que se critique al sujeto como sujeto de representaciones, y el sujeto cartesiano, el sujeto kantiano, sí que me parece interesante porque es una forma de manifestar el temblor. El temblor es un acontecimiento en el sentido de que no somos conscientes de que no hay fundamento, de que está temblando el suelo, que por tanto no podemos controlar lo que ocurre y que de alguna manera eso nos pone y nos confronta con lo que tenemos que hacer o con lo que podemos hacer ante eso. Eso era una cuestión. Y luego otra cosa que además tiene que ver con lo que acaba de decir el compañero, es que a mí es una pregunta que yo siempre me hago, ¿por qué, que a lo mejor seguro que me lo podéis contestar aquí, por qué la mayoría si no todos, los pensadores, los filósofos, yo sí considero que Derrida es un filósofo, los filósofos judíos o de origen judío, aunque sean ateos, confesos y tal, tienen tantísima preocupación por Dios? Por Dios. ¿Por qué Dios es un problema? Y no deja de ser un problema, porque se puede decir, bueno, Dios es lo otro absoluto, lo que te confronta, pero no estamos hablando de la alteridad, es que es Dios. ¿Por qué? Yo no lo entiendo, solamente lo planteo. Si alguien me puede contestar a eso, yo estaría muy agradecido. Yo me identifico mucho con las últimas intervenciones. La referencia a San Pablo me pareció, en primer lugar, fuera de lugar. Y creo que la concepción de Dios que está en juego es totalmente distinta. Yo casi leí la última parte del texto como una universalización de la culpa, que es que precisamente te impide actuar. La referencia al acto artístico, yo estoy de acuerdo con esa referencia. Es curioso que cuando pasa al tema de la ética, entramos en un reino mucho más problemático, pero bueno, pero si no se me va. A mí me parece que Derrida ya la ética no es una especialista en la ética. Necesita el poema y el arte para poder hablar de la ética. Me parece que este texto Derrida sale del sujeto filosófico para ir al sujeto del poema. Además, abandona su propia definición cuando él dice que el poema es un filosofema. Me parece que acá da la vuelta por la cita de Serán. Digamos, bueno, se estará muriendo, no importa, eso no me interesa. Pero hay una carga puesta en el poema. Porque ¿cómo se va a pensar la ética sin el arte y sin la literatura? Que casi todos los pensadores de la ética la piensan sin el arte, son todos especialistas de la ética. Es una manera de no pensar la ética, obvio, ¿no? Entonces, ¿tú estás de acuerdo con los filósofos de Cambridge, que es un pensador literal? No me parece así un pensador literal. Aparte no leí tanto de Derrida para decir eso, pero bueno, lo que quiero decir que se pone a leer el poema, por algo cita a Celan. El mundo ha partido, yo debo cargar. Vale, sí. O sea, el sujeto filosófico no le basta, o sea, para poder ser el sujeto del saber. Yo creo que además eso iría en la misma línea. Yo creo que la referencia a San Pablo, aunque lo hace explícita y todo eso, yo creo que la referencia fundamental es a Kierkegaard, no hay temblor, y la referencia de sacrificio de Isaac y todo eso es a través de la visión de Kierkegaard en Temor y Temblor. Entonces, y eso enlaza con lo que dice Isidro de esa visión más allá de la ética, como la que tiene Kierkegaard. A través de Kierkegaard es a través de la fe, que es otra manera de ver. Aquí sería otra distinta, no es a través de la fe, pero plantea otro problema, otra manera de plantear lo que tú decías de esa relación con ese otro absoluto o con esa que no es directamente como la alteridad. Para mí es uno de los textos más bellos que he leído de Derrida, realmente muy bonito, que casi dan ganas de coger y citar, o sea, leer, y porque la frase, los párrafos, tiene cosas realmente brillantes, está lleno de ello, ¿no? Bueno, yo hay una cosa que voy a
antes de ir como a lo fundamental, es curioso porque Derrida tiene siempre esta deriva organizativa. Hay muchas cosas que, aunque son muy bonitas, a mí no me interesan, de filológicas, por ejemplo, y tal, me interesa menos los miles de meandros que suele hacer. Lo que pasa es que en este texto hay unos imanes potentes que le atraen y se queda sujeto a ellos, cosa que en otros textos casi todo tiene la misma importancia, no hay cosas de peso, y entonces va por ahí soltando hilos y se lía con los hilos. Es mi impresión, soy un poco... O sea, me molesta esa deriva constante que tiene Derrida, pero aquí realmente está atraído por cosas muy potentes que le llevan y hace unas producciones que me parecen sobresalientes. Por ejemplo, este tipo de cosas de deriva, de Derrida, que me resultan a veces un poco molestas, ¿no? En la página 23, en uno de los párrafos, el penúltimo, cuando dice: no podemos no temblar en el momento de pensar, de escribir y sobre todo de tomar la palabra. En particular, cuando a falta de fuerza y de tiempo lo hacemos de manera más o menos improvisada. Y luego ya dice: y sobre todo, etc. Entonces, bueno, el movimiento del párrafo, ¿no? Empieza muy fuerte, pone un caso ya concreto, en particular, cuando a falta de fuerza y de tiempo lo hacemos de manera más o menos improvisada. Aquí la importancia es el ponerse delante del otro. Pero en el texto, en esta primera, es como la primera vez que introduce esta importancia del enfrentamiento de uno que toma la palabra delante del otro. Entonces, aquí el texto, o sea, en el párrafo, termina derivando y finalmente se escabulle lo principal en este párrafo, ¿no? Porque al final termina diciendo, dice: y sobre todo, cuando se trata de interrogarse, bla, 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 sobre lo que quiere decir temblar. Como que temblar, lo que realmente produce temblor es interrogarse sobre el temblar. Bueno, creo que esta no es la dirección del texto, esto es en los meandros de Derrida. Pero él se va a contradecir en esto. Lo que realmente hace temblar es otra cosa, y se va a enfrentar a ella. Aunque esta deriva de ir enganchando todo lo posible habido y por haber sobre el temblar, él lo va a introducir en el texto de una forma maravillosa, ¿no? Pero yo lo que rescato es cómo se condensa al final estas preocupaciones tan intensas. Habéis nombrado alguna, el tema del sujeto, el tema del yo, desecho, descentrado, etc. El tema súper importante, el no saber, como una experiencia del no saber, ya colocado en otro lado. Esto también entronca con Kierkegaard, que se coloca en otro lado. Dice una cosa muy bella: tiemblo entonces, pero yo mismo no estoy seguro de tener el derecho de decir y de pensar yo tiemblo. A partir de aquí es cuando desmonta al sujeto. Me parece fantástico cómo rompe lo que sería el universo de lo simbólico, porque con el universo de lo simbólico no se puede acceder a la experiencia del temblor. Desde ahí pasa a otro estadio distinto. Entonces ahí obviamente el sujeto se desmonta y a partir de ahí es qué pasa con ese enfrentamiento a ese otro, qué es ese otro, cómo se queda uno ante ese otro, que finalmente ese otro va a tomar el nombre de Dios. Pero se trata de intentar nombrar, lo dice claramente, Dios sería darle un nombre a esa experiencia de ese enfrentamiento con algo que deja a uno en temblor. Entonces a eso se le termina dando un nombre y ese nombre es Dios. Bueno, una gran belleza y finalmente llegar hasta el poema de Celan: el mundo ha partido, yo debo cargarte. Bueno, es impresionante, pero yo lo dejo
no extenderme tal, para ver si se os ocurren otras interpretaciones. La interpretación que le da Derrida a esto, para mí, yo haría la contraria, la que él hace. O sea, porque él lo que viene a decir es que en esa acción donde yo soy responsable de ti y ya no hay mundo, para mí ocurre lo contrario. O sea, el mundo ha partido, yo debo cargarte. Esto es una experiencia como de duelo, como después de la muerte, como muy bien indica, debe ser fantástico, recoger a Freud para eso, porque es una cosa muy impresionante, pero en esa experiencia el otro es equiparable al mundo. Entonces, hacer la experiencia, a ver, si lo digo breve, hacer la experiencia del duelo, hacer esa interiorización de lo que es el otro en mí y para mí, llevarlo en mi corazón, es volver a crear el mundo. Entonces, no hay, para mí, no hay una separación entre ese otro, o sea, esa experiencia que de realidad la termina haciendo como una experiencia de soledad, para mí es lo contrario. Sería una experiencia de enlace con el mundo. O sea, el llevar al otro en el corazón es haber establecido, haber creado el mundo que se había suspendido. El mundo había quedado en suspenso y con esa acción de duelo yo he vuelto a crear el mundo llevando al otro conmigo. El mundo y el otro son dos figuras que están en la misma línea, no contrapuestas. No sé si... A mí me da ganas como de comentar las cosas que me suscita planteamientos lo que han dicho los compañeros. Ahora escucho a Zacarías y ya se me ocurre decir otra cosa, que es lo del duelo, ¿no? Claro, pero bueno, voy a empezar por lo que he dicho y sigo. Que a mí me parece que hay como tres momentos en la conferencia, ¿no? Uno, que no sabría cuál es el interlocutor mudo, vamos a decirlo así, de Derrida, si quizás su propia historia, porque él dice, no voy a hablar de mí, pero a título seguido habla del primer acontecimiento después de la guerra, cuando su cuerpo tiembla por primera vez, al menos el recuerdo que evoca, ¿no? Quizás esto es el primer interlocutor, aunque él dice que no es sí mismo, de alguna manera lo es. Y bueno, y el contacto directo. Yo creo que hay otro momento de la conferencia que el interlocutor, y creo de alguna manera, a mi juicio, que toda la conferencia es una manera de leer a Kierkegaard de manera especial. O sea, yo fui al texto de Temor y Temblor, que hace muchos años lo había revisado y lo retomé. Me parece, por lo menos para mí, cobró una manera de leer la conferencia teniendo como principal horizonte el texto de Kierkegaard. Voy a comentar por qué. Y me parece que esto último de la culpa a mí me suena mucho a Levinas, ¿no? Esta idea del otro, del rostro, en fin. ¿Por qué lo digo? Aunque no voy a utilizar a Levinas para esto. Porque hay una definición de Lacan distinta de alguna manera, o otra forma de aproximarse al duelo, distinta de Freud me refiero, que es como casi todo en Lacan, muy simple, pero a la vez con este retruécano retórico que hace que se confunda, ¿no? Entonces, claro, no es tanto el duelo se dispara, no tanto por la falta del otro, sino porque justamente ese otro que me falta, lo que suscita en mí, lo que despierta en mí es que yo era falta para ese otro. O sea, yo de alguna manera, o este sujeto que está ante la experiencia de la pérdida y del duelo, se reconoce como que jugaba un papel de causa, un papel de valor, vamos a decirlo así, en la vida de ese que partía. Y como tal, hay una pérdida de ese lugar agalmático del sujeto que se confronta con la pérdida. Ahí es lo que realmente está, de alguna manera, activo en el duelo. O sea, yo que era de alguna manera falta para ese otro desaparece y hay algo, de alguna manera, que en mí también se desvanece con esa partida. Entonces, claro, ahí es donde yo veo que el horizonte, de alguna manera, de Levinas está ahí porque lo introduce un poco antes, pero luego creo que lo que con el poema de Celan está en juego,
que es esta idea fascinante y paradójica de cuando ya hace el cuestionamiento del cogito cartesiano, de yo no soy lo absoluto responsable y a su vez yo soy absolutamente responsable, que es la dimensión de lo otro. Y yo creo que ahí está la idea esta de Kierkegaard, ¿no? que Kierkegaard, sabemos que ese texto de Kierkegaard cuando lo produce está discutiendo con Hegel, introduce de alguna manera la dialéctica desde una perspectiva distinta a la idea y del saber absoluto que maneja Hegel. Y la idea justamente de la dialéctica quizás de la fe, o prefiero decir para no introducir la cosa teológica, la dialéctica de lo absurdo. Yo creo que ahí es donde está permanentemente Derrida planteando, ¿no? O sea, para mí todo el tema que él está ahí planteando con el cuestionamiento que hace el cogito a través del cogito cartesiano, a través del temblor, es que sería el encuentro con el absurdo. Cuando ya el mundo no existe, es poder de alguna manera asumir lo imposible de asumir, que es el sinsentido radical. Y esa dimensión del sinsentido radical o del absurdo, yo creo que es la dimensión de lo otro. O sea, es el nombre que se le puede hacer el nombre de Dios, pero es que no hay un contenido afirmativo en ese de Dios, en eso de Dios. Y ahí es donde viene esto que él cuando evoca lo del artista, ¿no? Yo soy responsable de la obra en tanto que yo, de alguna manera, pongo mi mano en juego, pongo mi técnica en juego, pongo mi saber en juego, pero a su vez lo que realmente inspira o produce o causa esa obra no soy yo, que es lo que ya él se permite decir, de que soy absolutamente responsable, porque al final, que es la propia idea con Kierkegaard, que es lo que introduce con Abraham. Ahí está la dialéctica, resumida en el texto este de Kierkegaard, es, o sea, el Dios del secreto, el Dios oscuro, el Dios judío, él cita al San Pablo judío, entonces le exige el sacrificio de su hijo amado, que desde el punto de vista ético puede entenderse como una demanda de asesinato, una demanda cruel, una demanda absurda desde el punto de vista de la ética, pero como sabemos que para Kierkegaard no está el plano de la ética, hay un plano todavía mayor que es el plano de la fe o el plano de la religión. Entonces ahí nos sale la dialéctica. Abraham acepta sacrificar a su hijo y en el último momento Dios interviene. Entonces, ante lo que de forma inminente, en una entrega al absurdo, atraviesa por el universal de la ética, acepta, tiene admisión sin sentido de eso, porque no hay ninguna respuesta posible, a esa dimensión ya del particular, del sujeto, con lo absoluto, con lo que está más allá del universal, resulta que por vía dialéctica el hijo le retorna. O sea, no pierde el hijo. O sea, soy capaz de entregar completamente, que está la dimensión de la muerte y la pérdida al otro, y en términos dialécticos, vamos a decirlo así, en la síntesis hegeliana de alguna manera es que de forma sublimada, por un gesto como de sublimación, el propio hijo que está dispuesto a perder le retorna. Y yo creo que eso es lo que está en juego aquí, que hay una dimensión que desaparece, que de alguna manera Derrida hace como buen pensador francés y tiene que ir siempre a Descartes, sería una versión también que Lacan utilizó en otro tiempo, en otro seminario, que sería algo así como ahí donde tiemblo no soy y soy ahí donde no tiemblo, ¿no? Y la paradoja sería justamente soy temblor, no yo tiemblo, no puedo decir yo tiemblo, pero si soy justamente ahí donde no tiemblo y tiemblo donde no soy, en ese desencuentro la conclusión sería soy temblor, y él lo define. ¿Y qué significa soy temblor? Sin fundamento, sin suelo. Creo que lo dice uno de los párrafos, dice soy falla, soy desvanecimiento, soy, en conclusión, no saber. De donde entra la dimensión del otro operar, ¿no? ¿Quieres decir algo rápido? Sí, algo bastante rápido, porque son dos cosas absolutamente emocionales. No acabo de, y pido perdón porque ya estoy pidiendo aclaración, ¿no? No acabo de ver cuál es la distinción que hay entre el otro, que se ha mencionado tantas veces, y lo otro que tú apuntabas al principio, y tú has mencionado también. ¿Hay alguna línea divisoria? Porque algunas veces parece que estamos hablando de lo mismo, o se está mencionando la misma, ¿no? Y no debe ser, porque solamente la utilización que está haciendo de un artículo de otro, o de una... Ya, pero no, es que no, el problema es que eso lo hacemos nosotros que tenemos la posibilidad de hacerlo en español. Pero en francés es l'autre, y es el otro, lo otro, la otra, incluso. Entonces, un francés no tiene la posibilidad de decir lo otro.
y hacer la distinción entre lo otro y el otro. Lo tiene que hacer, eso lo tiene que hacer el traductor. Sí, pero sí, eso lo entiendo. Lo que quiero decir no es el problema de la traducción, el problema que no tiene traducción, no, hay igualdad que lo toque. No, pero es que en las intervenciones que hay aquí, la sensación que yo recibo es que algunas veces parece que es lo mismo, porque están entrelazados ambos conceptos que desde el punto de vista de las exposiciones deberían de también entender de diferenciarse. Y yo digo vosotros las marginales, y lo otro es en cuanto a la creación artística. No lo veo, no sé, porque antes mencioné en mi intervención lo de eso el dibujo ese de Flaxman, de Homero recibiendo las instrucciones de la musa, pero eso ya en la clásica desaparece. O sea, Platón, cuando habla de los poetas o de los músicos, está hablando desde el punto de vista instrumental. Son gente que sabe escribir más o menos bien y que sabe tocar el instrumento más o menos bien, y que además que en su república tiene que hacer lo que tiene que hacer con el propósito instrumental que dice que tiene que hacer. Y eso desaparece. Bueno, pues ni siquiera en los neoplatónicos de Florencia se les ocurre decir que hay esa situación. Lo que hay es una institución, cuando me parece que es Alberti establece la diferencia entre recitare y imitare, está diciendo que hay una intervención de la inteligencia. La inteligencia como potencia del alma al final viene de Dios, por supuesto, en esa concepción, pero es una potencia humana, ¿no? Y eso se queda así, se dilata. Hay alguna intervención, me parece que de un veneciano que informatiza esto, pero no me acuerdo muy bien. Y cuando esto se pone de manifiesto, este nuevo entender como que hay no sé qué fuerzas extrañas, ajenas, incomprensibles, inconmensurables, incontrolables en la creación artística, pues quizá cuando en el siglo XVIII los ingleses empiezan a hablar de lo sublime, etcétera, etcétera, y después todo el desarrollo romántico es cuando tiene una fuerza. Pero eso queda mucho porque de entonces acá se ha hablado bastante sobre la creación artística y casi nada definitivo. O sea, yo no, quiero decir que es un tema, quiero decir dos cosas. Es un tema que yo siempre me acerco con mucho temor y con mucha precaución, y otro tema que me acerco con mucho temor y mucha precaución es al Antiguo Testamento. Luego, una colección de textos escritos Dios sabe cuándo, por quién, en qué circunstancias y cómo, de qué forma. Hay que tomarnos la definición de un claro. Esto es meramente metafórico o lo que sea, porque eso puede ir más allá. Porque no hay. Me muevo de tener un poco de materialismo muy grosero, ¿no? En el sentido de que yo no he visto el texto original y no tiene nadie. Comentar muy rápido. Sí. Muy rápido. Sí. Ah, ya. Sí. No, claro, depende de lo que tú dices, que está muy bien lo que has dicho. O sea, yo creo que al final comentaste. Depende si uno toma esto desde qué ángulo, si tiene un valor de metáfora lo de Dios o no. Yo creo que no tiene ningún valor de metáfora y por eso no es una perspectiva espiritualista, creo que es bastante materialista. Justamente lo que está introduciendo a través de la vía del temblor, que además dice no es retórico, pensemos este término temblor en el sentido literal, en el sentido del terremoto, del sismo que le acontece, en su plano vital con el cáncer, en el plano sísmico o genérico global de que no hay ningún fundamento, etcétera, etcétera, o en el plano retórico como tal, ¿no? Y todo lo que esto puede significar. Ahora, es la posibilidad de entender que si somos un sujeto unitario, transparente, donde todo está sujeto al control, donde en términos casi ya neurocientíficos, yo soy mi cerebro, si yo admito que yo no soy solo esa dimensión, tenemos un espacio para la creación en general, no solo el artista como el paradigma de la creación, sino la creación en general responde a algo que me excede. Yo creo que le está hablando justamente de la dimensión del exceso en cuanto al sujeto que no puede resumirse al yo, ni siquiera a la ipseidad como él la llama, ¿no? Carlos, y luego Isidro, y luego Russo. Pues, a ver, creo que mi interpretación del texto depende de si... No tengo muy claro si el texto hay que interpretarlo como una creación poética o como un ejercicio con pretensiones históricas, o de análisis histórico. Si es un texto de creación poética, no tengo mucho que comentar. Si es un texto digamos que tiene alguna dimensión histórica, que creo que puede tenerla, porque pues puedo tener una interpretación. Yo creo que debería en este texto sí que hace algunas, o sea, no es puramente poética, entonces él se lanza a hablar de determinados aspectos históricos. Y, por ejemplo, yo creo que
los problemas de la interpretación acerca del temblor, identificarlo con la religión, o sea, con las epístolas de San Pablo y el Antiguo Testamento y tal, yo creo que no, Derrida se está refiriendo no a la interpretación, a determinada interpretación correcta de las epístolas de San Pablo o del Antiguo Testamento, sino a la interpretación que se ha hecho a lo largo de una historia, de una tradición de pensamiento que es sobre todo el protestantismo. Él hace referencia a los cuáqueros, pero también acaba con Kierkegaard, que es un poco el que acaba recogiendo toda esta tradición. Entonces, en esa tradición de pensamiento cristiano sí que hay una conexión muy importante, sí que se hacen referencias al temblor y al temor a Dios. Y eso, por ejemplo, en los cuáqueros es evidente, ¿no? De hecho, se le llama cuáqueros por eso, ¿no? Es cueco, ¿no? El agitar. Y es el tener, y no solo eso, sino que la conexión entre el temor a Dios y el temblor, hay una conexión con determinada forma de comportamiento, de ser, de comportamiento, de conciencia, y de generar una actitud ante el mundo, ¿no? Ahora bien, entonces yo creo que Derrida está en eso, está hablando de esa tradición. Ahora bien, el problema está, y por eso creo que yo me tomo en serio que él se mete en la historia del pensamiento, pero creo que lo hace mal. ¿Por qué? Porque creo que el propio Derrida es consciente de que ha habido muchos autores que han precisamente definido que esa actitud del temor a Dios, o el temblor, incluso el temblor, no está, como él dice, o sea, el temblor no aleja al sujeto, o sea, no está desvinculado de la subjetividad, sino que, por ejemplo, a autores que han estudiado el proceso del protestantismo, como Weber y otros, por ejemplo, los que han estudiado un término que se utiliza en historia, que es el proceso de confesionalización, de lo que hablan es que esas referencias del temor a Dios, el temblor y tal, lo que están haciendo es fortaleciendo la idea del sujeto moderno. O sea, la propia idea de la subjetividad moderna está constituido a partir de esas referencias de la integración dentro de la psique del individuo de elementos de disciplinamiento, por el que el individuo se disciplina a sí mismo y se acaba constituyendo esa conciencia del sujeto moderno como que está constantemente referida a la culpa, a lo estaré haciendo bien, no sé qué, no sé cuánto, y en ese sentido el temor, muy al contrario, lo que dice Derrida no está desvinculado al sujeto, sino que está íntimamente relacionado con el sujeto. Tanto que la propia subjetividad moderna es un producto de esa idea de tengo miedo, no lo estaré haciendo bien, porque es cierto que hay una incertidumbre, nunca sabes si lo estás haciendo bien, pero en el proceso, en ese miedo y en la culpa y no sé qué, surge precisamente ese valor de la subjetividad. Entonces creo que por eso creo que Derrida creo que sí que se lanza a estudiar el tema desde un punto de vista histórico, pero creo que no entiendo cómo. Creo que en determinado momento utiliza la historia hasta el punto que le conviene. Después construye un elemento poético, porque si no, no lo entiendo. Él debía saber bastante bien que a nivel histórico esto no cuadra demasiado. Bueno, ¿puedes decir algo sí. antes? Perdona, es que has estado esperando. No, di. Yo rápidamente, mencionó antes la frase el mundo ha partido, yo debo cargarte. Eso es el momento en que el texto a mí me perdió. Yo no aguanto ese tipo de frase. Básicamente, porque lo que me parece que está diciendo puede haber efectos afirmativos al nivel del sujeto. Tú te refieres a la hiperactividad protestante, que es un factor, sí, pero también hay otra manera de interpretarlo. Él mismo hace la crítica cuando habla de
del sujeto, del yo, no sé qué, está hablando, es lo que ella se refería, es el yo moderno, no sé qué, no sé cuánto. Y eso es un producto de determinado tipo. Hay una corriente del pensamiento que lo he identificado, que es desde Weber y ahora los alemanes que han estudiado la confesionalización, que lo han vinculado al protestantismo. Hay otros autores como Foucault que lo ha vinculado también al catolicismo, que es cuando él habla del tema de la confesión, de cómo la confesión se... Pero desde luego lo que no se puede afirmar a nivel histórico es que precisamente el temor o el temblor está desvinculado del sujeto, todo lo contrario, es el temor y el temblor, la idea es la repetitiva, la integración dentro de la psique de temor, temblor, no sé qué, es precisamente lo que produce determinado tipo de conciencia que es la conciencia moderna, Sí, tanto en el catolicismo como en el protestantismo. No me refería a eso exactamente, simplemente que para mí es terrorífico, no sé vosotros, para mí esta idea es absolutamente terrorífico. El mundo ha partido, yo debo cargarte. Es terrible para mí esa idea. El mundo no existe, el gran otro no existe, y por eso yo nunca voy a estar a la altura subjetivamente de esa ausencia. Entonces voy a acabar siendo infinitamente responsable de esa ausencia. Para mí va totalmente en contra del protestantismo, va en contra del cristianismo, por eso no entiendo la referencia a San Pablo. Pero es terrible para mí esa idea. Nunca voy a estar a la altura subjetivamente de esa ausencia. Entonces, ¿qué haces? Es como tuvieras que... No sé, no lo aguanto personalmente, pero bueno. Isidro... Era otra interpretación. Lo digo para lanzar la idea, ¿no? Pero Isidro y luego Rosa y... No, yo quería fijar un par de cosas sobre el texto. Uno, el apartado filosófico, o sea, la carga filosófica que tiene el texto me parece evidente y que no debíamos ponerla en duda en ningún caso, sobre todo pues porque me parece que está dicha con bastante claridad, que está dicha en la primera parte del texto. Es decir, está proponiendo Derrida, lo que pasa es que sin tiempo, sin posibilidades, de hecho lo está diciendo, dice, es que estoy muerto ya, estoy agotado y tengo que ir deprisa, motivo por el cual ya te está diciendo, estoy temblando de miedo en eso, que es la propuesta de un nuevo cogito. En lugar del cogito moderno, lo que él está proponiendo es un nuevo cogito, yo tiemblo. No yo pienso, o yo existo incluso, yo tiemblo, que no te va a llevar claramente al yo existo. María, ¿no te gusta el soy tiemblo? O sea, soy temblor. Perdón, no tanto soy temblor, no. Bueno, podría entenderse así, pero sobre todo yo pienso que se queda en la exposición del texto. Donde el ser pierde toda sustancia, obviamente. Sí, no, porque digamos que él muy rápidamente, en 4 páginas, lo va preparando el terreno. Uno, va diciendo, esto tiene que ver más con el acontecimiento. Prueba de ello es que él mismo habla de 2 acontecimientos que le implican a él mismo, por los cuales se ha encontrado temblando. Ese terreno, esa dimensión que es la del puro acontecimiento, que es por tanto la de la imprevisibilidad, la de lo que no se puede predecir, la de lo que no se puede esperar, etcétera, etcétera, desborda 2 terrenos. Uno, el del saber, como lo dice clarísimamente. Estamos en el terreno del no saber. Pero a su vez, terreno todavía mucho más complicado, el nuevo que aparece, el del deber. Es decir, aquí no interviene ninguna clase de obligación moral. Podemos hablar así. No estamos hablando de que se deba o no se deba. Estamos en una esfera totalmente distinta a la del deber. A su vez, establecido que este terreno no tiene nada que ver ni con el saber ni con el deber, nos encontramos con el yo tiemblo, que es una especie de cogito que en lugar de darnos certeza nos da una inseguridad enorme. Porque lo que hace después es decir, ¿y este yo que ha quedado aquí qué? Pues absolutamente desestabilizado. No se mantiene, no se sostiene en nada porque está en el traqueteo del temblor y nada podemos sacar de ese yo. A su vez, menos aún podemos sacar del verbo que se hunde en sí mismo, en cuanto que no se abre a ninguna otra cosa y como mucho, y ahí es donde está el paso a la segunda parte del texto, se abre, el temblar es temblar ante. Y ahí es donde viene el asunto central de este texto,
que, por eso coloqué en la página 25, después de haber hablado de la página donde habla del cogito, dice: temblar hace temblar la autonomía del yo, lo instala bajo la ley del otro, dice ahí, yo siempre diría de lo otro. Y entonces, heterológicamente. Entonces, la segunda parte del texto, que empieza con, digamos que hasta la página 26, ha desarrollado esto que he querido yo resumir de esta manera, lo que sería el carácter de un nuevo cogito, si nos ponemos así, que él lo dice casi con estas palabras, que sería el yo tiemblo y todas las consecuencias que puede tener eso. Pero es que después viene la segunda parte, que es la complicada, y por lo que digo, seguimos en el terreno puro de la filosofía, que es lo que podríamos llamar la parte de la heterología. Es decir, planteado este yo, que el pobre no da para mucho, ¿qué nos ha quedado? Justamente lo que es, casi se puede decir que soberano, el otro o lo otro, que es lo que empieza diciendo justamente cuando ha citado los textos el texto de la Divina Comedia, del temblor del artista y demás. Dice, temblor de la mano del artista que tiene sin embargo el hábito de la experiencia de su arte, pero la verdad profunda que se dice a través de estos versos de antes es que el artista es alguien que se convierte en artista ahí donde la mano tiembla, es decir, donde él no sabe en el fondo lo que va a suceder o que aquello va a suceder le es dictado por lo otro, que es justamente lo desconocido, lo oscuro, etcétera, etcétera, eso ignoto, que es con lo que hay que enfrentarse, que es además lo que se sostiene. Eso sí que, por decirlo así, no está sometido a la ley del temblor. El yo sí, lo otro o el otro no están sometidos. Es precisamente lo que interviene, lo que trae, por decirlo así, al mundo el asunto de esto, pero todavía con más gravedad. Porque dice, el artista es responsable de su saber, es responsable de su técnica, no puede ser de ninguna manera responsable de esto que está sucediendo. Dice, puede ser responsable de su saber, de su técnica, no es responsable de aquello que es lo más irreductible de su arte y que le viene de lo otro y que hace temblar su mano. Pero, y ahí es donde viene el callejón sin salida. Últimas líneas de esto, dice, el artista sabe que va a tener que asumir la responsabilidad, aunque no sea suya, va a tener que asumirla. Es decir, firmar aquello mismo de lo que no es responsable, que le viene de lo otro. Y entonces, después de que las páginas siguientes son fundamentales, sobre todo por haber introducido una cuestión que es más mística que religiosa, es decir, y esto es otro de los asuntos que yo creo que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, que estamos hablando de un saber que bordea tanto la religión como la filosofía, pero sobre todo que es el saber de la mística, que la mística no se reduce ni a los razonamientos de determinada filosofía que no hacen más que argumentar, ni a las cuestiones que tengan que ver con la fe, etcétera, etcétera, a ese saber que vendría de las creencias, sino de una experiencia particular de un sujeto descarnado que se enfrenta. Aquí se le llama Dios con todas las letras y por otro lado tiene mucha razón Derrida en decirlo así porque históricamente es lo que ha sucedido prácticamente siempre, pero que podemos decirlo con otras palabras con toda tranquilidad, con lo otro, con el otro. ¿Y qué es lo que el otro le trae a uno en particular? Le trae el problema más grave que se pueda tener, el problema de la responsabilidad, que es justamente lo que abre con el verso de Celan, que no me extraña que nos ponga de los nervios, sin ninguna duda, porque anuncia que la responsabilidad significa, uno, el fin del mundo, y que solo hay responsabilidad, solo es posible responsabilizarse, o sea, que ido el mundo, es decir, cuando el mundo ha partido, cuando el mundo se ha fugado del mundo, ha dejado, por decirlo así, un vacío absoluto frente a nosotros, ¿qué nos queda? El otro. Y con el otro hay que cargar. Además, en respuesta a lo que ha dicho 2 páginas antes, precisamente contra Heidegger, que es otro de los enemigos que está aquí señalando. Cuando habla de Heidegger, en la página 31, decía Heidegger al respecto de la muerte, de nuestra muerte, de la que siempre es mi muerte, de la cual nadie puede hacerse cargo en mi lugar. Eso es lo que dice Heidegger.
Pero aquí lo que está diciendo Derrida es que, más allá de hacerse cargo de la propia muerte, y Derrida se está muriendo en ese mismo momento, está diciendo es que de lo que hay que hacerse cargo, con lo que hay que cargar, es con el otro. Y esa es la responsabilidad infinita. ¿Con el otro o con lo otro? Sí, es que en realidad nosotros hacemos muy... Yo por eso he dicho que nos cuesta mucho. Porque un francés... Anteriormente hemos dicho que en el acto creativo, por ejemplo, el artista no es responsable porque lo principal de su arte, dejando aparte conocimiento y técnica, es ese poder activo de lo otro, ante el cual es un pasivo él. Claro, sí, entonces, es ante ese activo con el que tú tienes que cargar al final. No. Entonces no puedes decir no son los mismos otros. No, pero sí que es el asunto de la heterología. Es decir, que sin ninguna duda no es lo mismo. Pero si queremos hacer una ciencia o un saber, más que una ciencia, de la heterología, tendremos que asumir las múltiples maneras por las cuales el otro, lo otro, la otredad, la alteridad, como queramos decirlo, se nos muestra. Yo perdona, pero que no esté de acuerdo, pero no que no esté de acuerdo, sino que es que mi gran problema en este texto, que para mí era un gap tremendo, ha sido cuando ha llegado Celan. O sea, yo hasta Celan lo iba entendiendo todo perfectamente, pero cuando viene Celan, él mismo ya lo ha dicho anteriormente, pero ahora lo dice muy claramente, dice, voy a dar un salto, ¿no? Y de repente ahí está hablando de un cargarte de, que ya no es ese otro que estábamos hablando antes. ¿Quién es ese amado? Sí, pero sigue siendo, para mi gusto, sigue siendo el, digamos, mensajero o el, digamos, caracterizado por la alteridad. ¿Qué es lo que tiene el otro que me hace encargarme de él? Pues su alteridad absoluta, radical. Pero cambia entonces, hablando de otra cosa que ha hablado hasta ese momento. No, pero sigue siendo la alteridad. Sigue siendo la alteridad, o sea, seguimos, digamos, a vueltas con el asunto de la alteridad. Yo no estoy diciendo que sea lo mismo, pero sigue planteando el mismo problema, que es el problema de la alteridad. Pero entonces estamos en otro registro, que hasta ese momento. Bueno, en otro registro porque la alteridad se ha tratado de varias maneras, porque está por otro lado la alteridad del cuerpo, que es una de las cuestiones que aparecen por ahí en medio también, unas páginas un poco antes, cuando dice... ¿Cuál es la causa del temblor? Y te dice, causas lejanas. Bien, causas cercanas puede ser alguna circunstancia, pero todavía dice, hay una causa cercanísima, que es justamente esa especie como de participación del cuerpo en el asunto del temblor. Que yo me pensaba a mí mismo, lo pensaba en términos cartesianos. Si Descartes tuviera que elegir, ya se sabe que Descartes distingue entre sustancia pensante y sustancia extensa. El yo tiemblo, yo tengo miedo, ¿qué sería? Sustancia pensante, sustancia extensa. Para Descartes sería sustancia pensante, pero tal como nosotros estamos aquí planteando las cosas, digamos esa imposibilidad de sobrepasar el temblor porque te viene sin que tú lo busques, sin que tú lo decidas, está a medio camino, es decir, participa tanto de una cosa como de la otra. Volvemos a la cola. Rosa. No, yo solamente quería decir un par de cosas, un poco en relación con lo que has dicho tú, que yo estoy de acuerdo, de que efectivamente el sujeto de la modernidad se construye también desde una asunción de la responsabilidad que tú tienes con el mundo y que cada vez tienes que hacer las cosas mejor porque puesto que no tienes seguro nada ni tienes segura la salvación, pues cuanto más te esfuerces en conseguir y cuanto más introyectado tengas el miedo a Dios, pues más conseguirás esa posible salvación. Pero eso... Capitalismo. Sí, exactamente. El protestantismo y la ética del capitalismo, efectivamente, así es. Y el catolicismo también. No, el catolicismo yo creo que es distinto. No. Es un poco diferente. Yo creo que la confesionalización, el problema es que se ha dado, esa es la retórica que se ha dicho desde, sobre todo desde países protestantes, de que el catolicismo no, digamos, como que culturalmente limitaba las posibilidades de los países que eran católicos. Porque no podían desarrollar una cultura de esfuerzo, no sé qué, no sé cuánto, porque tendrían, o sea, pero en el fondo, desde mi punto de vista, también hay otro proceso de confesionalización en el catolicismo, porque también hay un problema de la culpa, porque también hay un problema de la confesión. En eso estoy absolutamente de acuerdo, lo que pasa es que a lo mejor no tiene los mismos efectos prácticos a la hora del trabajo con el mundo, por decirlo en términos sencillos.
Pero de todas formas lo que yo quería decir un poco era que yo creo que Derrida no está hablando de ese temor, no está hablando del temor que construye el sujeto moderno, sino que está hablando ya de otra situación en la que en el siglo XX, ya cuando ya se ha accedido o se ha visto la falta de sentido de todo ese fundamento en el que se había construido la modernidad, todo ese acontecimiento se te viene encima y entonces es cuando tú asumes que no hay, o sea, no hay posibilidad, que eso no te sirve. Yo creo que el temblor del que él está hablando no es el temblor y el temor de un Dios que te puede salvar, sino precisamente el temor ante el reconocimiento de que no hay una realidad que te pueda salvar. Y por eso ya estamos en un hombre ya, o en un sujeto que ya no es moderno, sino en un sujeto posmoderno, por decirlo de alguna forma. Pero precisamente, bueno, sobre ese asunto es precisamente los procesos que se dan a partir tanto en protestantismo como en catolicismo, digamos, de constitución de un sujeto moderno, empiezan en el siglo XVI, justo en el comienzo del protestantismo, y la contrarreforma, en la que el efecto principal que tiene es una desestabilización del sentido. Y empiezan a surgir un montón de... Del sentido antiguo. Bueno, igual que ahora el sentido antiguo. Sí. Igual que ahora el sentido antiguo, se da un proceso muy parecido. De hecho, hay autores que dicen que en el siglo XVI, bueno, pues Bourma en el otoño del Renacimiento y tal, lo que ocurre es que hay un crecimiento de la incertidumbre, y es a principios del XVII cuando se reconstruyen los sistemas de verdad, la necesidad de certeza, y es cuando empieza esa idea de, bueno, tanto en el protestantismo como en el catolicismo, a constituirse unos sistemas disciplinares que generan una autoconciencia, y entonces la constitución del sujeto moderno. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que sí, Derrida dice eso, o sea, está diciendo ahora en el siglo XX y tal. Lo único que ocurre es que para superar el sujeto moderno está planteando la misma práctica que constituyó el sujeto moderno. O está planteando, o está proponiendo... Está sugiriendo, claro, está diciendo que tenemos a Dios... Está, digamos, dando fe. Dando testimonio, es decir, explicando lo que hay. No es que... O sea, yo no creo que sea propositivo. Sí, porque él habla de la responsabilidad y de... Entonces, todo el mismo tema, el temor a Dios, la incertidumbre, lo otro, no sé qué, no sé cuánto, es todo lo único que ocurre es que cuando él, en vez de decir el temor a Dios produce subjetividad, dice, por algún motivo, que no sé por qué, dice, el temor a Dios no tiene nada que ver con la subjetividad y el yo, no tiene nada que ver con la subjetividad del moderno, pero tiene que ver con otro modelo de subjetividad que hay que reinventar. Yo lo que digo es que el temor a Dios, Derrida puede decir que no tiene nada que ver, pero yo lo que digo es que sí que tiene que ver. Sí, que de contrabando su deconstrucción vuelve a introducir... Pero Derrida no habla de temor a Dios. Es que a mí me parece que se está equivocando las cosas. Es decir, habla de temor a lo que él llama el mysterium tremendum. Es decir, a otra cosa. No, pero ha dicho que ha dicho lo otro y después ha dicho... Y él dice muy bien, y ha dicho, desde mi punto de vista, muy bien, ha dicho Dios. Él repite continuamente Dios. Por eso no por el duda. Ese era el debate que yo tenía. Dios es el otro. El mérito del texto es el temor a Dios. Al Dios que tenemos en Occidente. A lo que se identifica Dios. Yo qué sé. Entonces, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Dios, ¿de qué estamos hablando? Sí, el de la salsa, exactamente. No es de los filósofos. No, yo mismo hay judío. Que lo decía, pero perdóname, sí, por si no se me va. Es que la frase, el texto de Celan, el mundo ha partido, es el crimen. El mundo parte cada tanto, porque hay crimen. Por eso después cita Freud. Por eso es inquietante la frase de Celan. Y Derrida está hablando de eso, del crimen. Terminamos. Sí, yo ya... Perdona, pero el niño del vientre también está contemplado aquí. El niño del vientre materno también es... Sí, claro. Yo sigo diciendo que yo no entiendo por qué si quiere hablar de lo otro, como alteridad, es Dios. Por eso digo que ¿cuál es el problema que hay con Dios?
¿Por qué es Dios? Pues que, pero bueno, es un pero Dios si el texto sí lo confesional, dice, es porque... históricamente se le ha llamado Dios, pero bueno, Dios es una religión. Vamos a ver. La religión. La Está en nuestra historicidad. No, pero Quieras o no, está en nuestra historicidad. No, sí, pero- está en nuestra historicidad, pero con muchísimas cosas, pero yo puedo obviarlo. Sí, hablar del otro, si quiero hablar de la alternidad. Pero él ¿por qué escribió Dios, Dios? tenemos que leer este texto. Te va a tocar, Lidia, te va a tocar. No corregir a Derrida, yo creo que Isidro apunta a eso. Es que yo lo dije, yo no sé si me pasa claro, que no es discusión, creo que tampoco, pero es que mi lectura Para ponerle un poco de... con lo de que plantea Rosa, o sea, yo creo que la idea de Dios, aunque tenga un aspecto histórico, que tenga un componente de nuestra tradición occidental, es la introducción de la dimensión. Cuando hay una dimensión heterogénea, cuando el yo justamente no es transparente, ante el absurdo, ante la radicalidad del sinsentido, ese puede tener la nominación de Dios. Al contrario del último sentido que lo explicaría todo, el Dios sería el abismo. O sea, porque estamos confrontados con lo infinito, porque no infinito puede tener cualquier mundo. No, pues no digan Dios, Dios no es infinito. Pero el problema es por qué hay que temblar ante... ¿Por qué hay que temblar ante el estás enfrentando con Hay el otras infinito, con filosofías. lo... Porque se introduce en la brecha. Pero es que el Dios mío se parece mucho a esta metáfora. El Dios mío se parece mucho. Claro, pero el problema no es de Derrida, el problema es de nosotros que nos incomoda Dios. ¿Cuál es la frase? El mundo ha partido y no tengo que sacarlo. Es infinita ahora. Yo creo que no, aunque sean dos cosas diferentes, no es nada incompatible lo que dice Rosa y lo que dice Carlos. Mi reacción Somos que están de acuerdo. No están de acuerdo, pero Ah, bueno. Sí. Sí, nosotros estamos de Vale, acuerdo. Bueno. Continúa. Estamos de acuerdo. Bueno, mi reacción principal ante el texto ha sido la de Carlos, pasa que yo no tenía la argumentación jurídica de que, o sea, yo ante la experiencia del temblor no la entendía como una experiencia de una pasividad absoluta, sino que sí que ejercía una influencia sobre el sujeto, que a veces puede ser inteligible, puede ser una reacción que no me lleva a ningún sitio, imposible o inservible, otras veces pueden ser accesorias, pero sí que algunas veces pueden llegar a ser decisivas en la experiencia vital, y al final el temblor bueno, el temblor en lo otro terminamos siendo un poco lo otro también. Y luego la parte esta que dice que el mundo ha partido, yo debo cargarte, yo no lo entiendo como en el sentido de pérdida, sino que el mundo que parte es un mundo en el que está continuamente en falla y sobre el que no podemos tener un sostén, ¿no? Y es ahí donde tú puedes llegar a derivar hacia algún sitio, asumiendo la responsabilidad del otro. Yo lo he entendido así, por eso no me parece tan pesimista. Pero responsabilidad infinita para mí es una culpa infinita. Yo no... Pero tú querías decir algo. Cuando tú nombras Dios, yo tengo la impresión de que le das un contenido. Claro, Dices, claro. sí, claro, pero es que ese es el problema. Porque si tú le das contenido, ya tu pregunta no puede tener respuesta. Porque Dios aquí está expresado a partir de un vacío. Claro. Entonces, el momento en que tú para ti Dios es algo, no puede, o sea, lo estás comparando una sustancia con algo que se te ofrece. Pero que tú le otorgues sustancia a Dios es una cuestión tuya. O sea, bueno, yo creo que es una cuestión histórica. No. Sí, pero de cualquiera, o sea, cualquiera... En una religión, Dios no forma parte de una... Dios no es un elemento constituyente de una religión que tiene un contenido, tiene una... Bueno, pero también puede pensarse a través de ser el hombre que se da a un vacío que no puede ser nombrado. Entonces, sí, yo eso lo entiendo perfectamente, bien, pero, lo que yo no... Perdona, no sé. Lo que no me termina de entrar es que eso tenga que recibir el nombre de Dios. No, pues sí, Pero no es que tenga que recibir, si es que, pero la pregunta, por ejemplo, digo, de la pregunta, que la propia formulación
produce, o sea, es totalmente lógica, coherente, etcétera, etcétera, pero, a ver, se le ha dado el nombre de Dios. Entonces, preguntar por qué a algo que se le ha dado durante siglos el nombre de Dios en distintas culturas, milenariamente, no. Vale, pero eso no es lo que querías decir. No, no. Pues dilo. Está bien, está bien. Bueno, quería retomar una cosa, es a partir de una anécdota, de una cosa vivida que aparece en el texto. Es curioso los dos ejemplos que pone al principio de lo que es temblor, de su experiencia del temblor, no es la que luego va a desarrollar como la experiencia de temblar ante el otro al tomar la palabra. Porque las dos experiencias que pone es una experiencia, una donde la mano es la que le tiembla y entonces eso sí le produce esa inquietud y además, curiosamente, a la hora de firmar, luego aparece en la historia de firmar varias veces. Y la otra es una experiencia de pánico, ¿no? Que el cuerpo tiembla por el pánico. Sin embargo, la experiencia del temblar alude en un momento determinado al tartamudeo. Y es una experiencia esencial. Ahí, creo que ahí se entiende, o sea, que se puede entender con la historia de la descomposición del yo ante el otro. Entonces, bueno, os cuento rápidamente una anécdota que a mí me contaron de un director de teatro que se le presentó uno para hacer un papel en una obra de teatro y cuando se le presentó era un tartamudo tartamudeaba mucho, ¿no? Entonces no podía terminar una palabra, no podía terminar una frase. Entonces el otro, el director de teatro, pues pacientemente le dejó terminar a ver qué es lo que quería. Entonces cuando pudo terminar de solicitar su papel en la obra, le dijo, pero perdóname, pero es que no hay ningún papel de tartamudo en la obra. Entonces el otro tardó un rato en poder explicarle que él tartamudeaba en la vida corriente, pero no en la escena. Entonces, esta es la diferencia. O sea, él es expresamente lo que pone en el texto. O sea, él cuando tiene que tomar posesión de un yo para hablar, no puede. Entonces, ahí se produce la descomposición del sujeto. Entonces, él expresa claramente esa descomposición del sujeto en acto. Entonces, él no puede hablar, entonces tartamudea, tiembla. Es expresamente eso. ¿Qué pasa? Que es cuando esa figura del otro ha tomado para él una sustancia, esto es una interpretación. Cada uno puede hacer. Cuando el otro es, ¿no? Que cada uno puede tener una No, antes de eso, que cuando el otro es una sustancia. Cuando esa figura del otro ha tomado una sustancia para él, en vez de ser un mero vacío, si ese vacío llega a ser una especie de vacío absoluto, ya es la eternidad, ya es el infinito, ya por el reverso ya tiene una especie de esencia que es infinita. Y entonces, ante eso, que es infinito, obviamente uno tiembla, porque la experiencia que tiene solamente puede tener dos tipos de experiencia ante eso. La mística o el temblor. Y que no son, o sea, que puede ser al mismo tiempo. Pero tú puedes temblar sin saber lo que te está ocurriendo o tener una experiencia mística de la mirada esa que te es de vuelta. Lo que pone en el texto, que es uno de los fragmentos típicos de la poesía mística en Occidente, en todas las religiones. Ese reverso de la mirada como experiencia máxima de la mística. Adrián. Sí. A ver, yo quizá porque es que yo entendí una cosa que a lo mejor un poco por la imagen que pone al principio de cuando dice por qué la primera vez que él tembló, que se dio cuenta que temblaba, ¿no? Entonces yo el texto un poco lo entendí desde ahí, que sería como, o sea, la angustia de muerte, ¿no? Y cuando esa angustia es tan masiva que lo que hace justamente es que el yo se vuelve endeble, ¿no? Frente a ella y no puede responder, ¿no? Y entonces, no sé, pensando un poco en lo que estáis hablando sobre Dios, y yo creo que Dios tiene un poco también de eso, ¿no? Del miedo a la muerte, ¿no? Y un poco significa eso también, ¿no? La muerte. Entonces,
creo que cuando habla de temblor está también hablando de la muerte y pienso que también tiene mucho que ver con su situación, o sea, en el momento en que lo escribe y por qué él tiene esas sensaciones, o sea, por qué él le interesa, ¿no? En ese momento el temblor. Mira, tenemos pocos minutos más. Os propongo que si hacemos una... Me hubiera gustado más que hubiera habido el tema este maravilloso de Celan, que te entra poéticamente, pero que cuando se pone la gente a hablar aquí racionalmente de ello, yo creo que nadie da realmente algo, da razón suficiente del tema, ¿no? Porque esos varios ejemplos que hay, primero, ya no hay mundo ni suelo, debo cargarte. O otro caso posible, cuando estás muerto, son varios casos posibles. ¿Qué caso es el de que ya no hay suelo y por lo tanto debo cargarte? ¿Qué caso es este? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando aquí? Bueno, hubo una interpretación, o sea, en Celan es lo que se produce como históricamente después del nazismo, entonces lo que es la quiebra de la relación con el mundo. Entonces el mundo ahí se ha perdido. Ese mundo partió para Celan. Y después no lo pudo cargar, de hecho se termina suicidando, pero bueno, eso es otra historia, o es la misma historia. A mí lo que me llama la atención es que Derrida toma como testigo a Celan justamente, alguien que no pudo cargar, que no pudo llevar su carga, lo terminó aplastando. Bueno, eso, no sé qué decir. Sí, no, yo creo que Bueno, a mí me pasa que realmente tengo muy pocas posibilidades de hacer referencias a otras cosas porque no tengo tanto bagaje. Entonces, lo primero que me vino cuando leí lo del temblor, me interesó mucho la parte corporal, ¿no? Como el método de poder ir conociendo el mundo y expresarlo mediante lo corporal, me trajo algo que yo puedo entender. Y cuando nombra lo del terremoto, lo del sismo, pasó que, bueno, yo estuve en un terremoto hace muchísimos años y lo que puedo recordar es como la pérdida, la ausencia de la noción de tiempo. Y eso me pareció muy interesante porque hay como una deconstrucción del sujeto en el momento en que se pierde la noción del tiempo. Y me lleva un poquito a lo que decía él, eso, de que el ser pierde sustancia. Y bueno, y otras cosas más. Y un comentario rápido, porque ya ha habido un par de, ahora continuado, lo ha dicho ella y Taka, que es la idea de hay una descomposición del yo a partir de una experiencia de este tipo. Entonces, a ver, yo creo que esto es un poco como la teoría del conocimiento. Tú puedes pensar cómo conoces el mundo pensando en un individuo solo es limitado, porque tú no eres un individuo solo, tú te has constituido como individuo desde un punto de vista social, tal. Entonces, el asunto este del temblor, yo entiendo que individualmente la experiencia con el temblor, o temblor de Dios, o lo otro, o lo que sea, es una experiencia de angustia, descomposición, no sé qué tal. Pero históricamente el resultado de una fijación de todas las individualidades acerca de una instancia, un otro, que produce un temblor, el resultado es el reforzamiento de la subjetividad, en el sentido moderno. Sí, yo tampoco. La subjetividad moderna me parece una fábula sociológica. Yo creo que eso hay que revisarlo. ¿Qué es la subjetividad moderna? ¿Viste? Una serie Bueno, pues entonces no estoy de acuerdo contigo ni con porque es una crítica. Porque si no, la historia es la única garantía. Eso no es historicidad, sino historicismo lo que estás haciendo, me parece a mí. ¿Que no estoy qué? Que la historia no puede ser la única garantía del sujeto. Digamos, está la ética, hay que juntar una serie de cosas. Todo lo contrario. No. O sea, hay elementos universales, pero también hay cambio histórico que generan formas tanto de sociedad como de individualidad. Pero no se puede corregir a Derrida desde ese punto de vista. Escribir este texto, lo que hay que leer es este texto. No rastrear la subjetividad moderna, el protestantismo. Pero ese es el problema a veces de autores como Derrida, que es
yo voy a decir lo que sea sin tener en cuenta el contexto histórico. Bueno, pues señor, usted está hablando de historia y lo que y en la historia pues a veces yo corto. Yo voy a insistir que, claro, tiene muchas formas de abordarlo, hemos dicho un montón, pero a mí de verdad lo que me inquieta, lo que me estremece, lo que me agita, es lo que dijo Javier, que es justamente esto que dice al final de la 33. Para ser responsable, para mí esa es la tesis, lo subrayé cuando lo leí la primera vez. Para ser responsable es necesario que ya no exista mundo. O sea, eso te quiebra la cabeza. Para mí, yo lo leí desde la perspectiva existencialista. Este hombre, ya lo dijo Isidro al final y lo presenta en la conferencia, está bajo la franja de muerte. Por eso creo que el marco existencialista está ahí. Entonces, volviendo a Kierkegaard y la dialéctica en Kierkegaard se puede resumir si está el particular, o sea, el sujeto en sí, cada uno de nosotros, está el universal, que sería la mediación, el mundo, y está lo absoluto, lo otro, el infinito o Dios. Y en este momento ya cuando él introduce el poema de Celan es, si no hay mediación, si no hay lo simbólico, si no hay el mundo, solamente estoy yo en mi singularidad, en lo irreductible que eso sea, cuando le he quitado todo el sentido, todo el mundo, cuando no hay imposibilidad de ninguna apelación a lo universal, y me encuentro ante el otro, es decir, lo absoluto. Y en esa dimensión de la desnudez, la descomposición de lo particular, ante lo absoluto, no hay más nada, que es la propuesta, en tal caso, ética, política, si lo queremos ver así, o existencialista, que es hacerte cargo, porque ya el mundo no se hace cargo de mí, ni se hace cargo del otro. O sea, está en ese momento de desnudez y desaparición absoluta. Es el momento en que está él. Y lo absoluto, el otro, claro. Es el momento en que está él. Que el mundo, el universal desapareció. No hay ética, no hay mediación, no hay sentido. Pero nunca es capaz. Esa es mi manera de entiendo del texto. Nunca es capaz. Según mi lectura del texto, el sujeto nunca es capaz de asumir. Pero claro, es que esa es la propuesta radical. Nunca está a la altura por eso nunca de su propia, de ese vacío. Y eso es lo que me preocupa del texto, precisamente en el sentido teológico, voy a decirlo así. Porque nunca nos confrontamos, creo yo, a la dimensión ética ante esa dimensión real y irreductible. Siempre apelamos a algún tipo de mediación, es decir, a un parámetro ético, a un parámetro universal. O sea, la propuesta es, jamás en el mundo habrá responsabilidad mientras el propio mundo exista. Es decir, lo simbólico, lo universal, esa fragilidad bestial de Abraham ante la petición, la exhortación de lo otro, es lo que le estamos introduciendo aquí. El sujeto, lo digo casi como hipótesis, el sujeto cristiano es capaz de asumir esa responsabilidad. El sujeto judío no. Claro. Y eso es muy importante. Cuando Jesús se resucita, eso es un momento muy importante teológicamente hablando, porque produce un efecto de filiación entre los creyentes que puede ser afirmativo, productivo, a nivel subjetivo. No veo esa productividad aquí. Eso es lo que me inquieta. Me parece que este sujeto, el que describe de verdad, nunca está a la altura, nunca tiene posibilidad de asumir plenamente esa responsabilidad. Pero ahora te toca a ti, Isidro. Lo que decía Alberto, o sea, que en parte me has pisado lo que quería decir. Muy bien hecho. Primero quería decir que no hay que confundir de ninguna manera responsabilidad y culpa. Es decir, el hecho de ser responsable, que eso es, digamos, el punto de partida, puede permitir que de ahí se derive la posibilidad de asumir las culpas, dado que eres responsable. Pero esto no se dice aquí de ninguna manera. Aquí se plantea sencillamente una experiencia de la responsabilidad. Y además una experiencia que es absoluta, porque la responsabilidad es absoluta, la responsabilidad es infinita. Y esa responsabilidad surge en el momento en que, dejado el mundo, ido el mundo, te quedas con el otro, y la responsabilidad que emana inmediatamente de esa experiencia del fin del mundo, que en cierto modo es la experiencia también de la muerte, incluso de la muerte del otro, hace que tengas que encargarte o cargar con es sintomático que menciona Freud. Sí, no, pero es que además me parece que la mención que hace, hablando de que tienes que comerte al muerto, es que es exacta, o sea, es lo que está diciendo, es ese cargarte, además está muy bien hecho, en muy pocas líneas, lo cual muestra que Derrida es un verdadero maestro, en, por un lado, hablar de cómo tienes que comerte al muerto,
Y por otro lado, unas pocas líneas después, te habla de la embarazada que lleva dentro ese sujeto inmundo del que ella tiene que encargarse en gran medida en ese caso. Pero es que quería subrayar que el texto le da una vuelta más, que lo dice en las últimas líneas. Dice, llama inmundo, soy responsable de ti. Estamos en la última página. Pero entonces dice, en el momento en que soy responsable ante ti, el mundo desaparece. Es decir, que le da la vuelta al final, y eso ya no lo va a desarrollar, le da la vuelta a lo que acaba de decir. Es decir, se va el mundo, eres responsable. No, ahora eres responsable, luego se va el mundo. No, pero antes ha dicho que hay que suponer antes que se ha ido el mundo. Ya, pero quiero decir que esa experiencia de la responsabilidad es como una experiencia, según dice el texto, como que va en los dos sentidos. Sí, doble implicación. O sea, y lo dice en las últimas líneas clarísimamente, dice, en ese mismo momento aniquilo el mundo, ya no hay mundo. En el momento en que soy responsable ante ti, el mundo desaparece. Para ser verdaderamente, singularmente responsable ante la singularidad del otro, es necesario que ya no haya mundo. Es decir, esa experiencia de la responsabilidad elimina el mundo. Entonces es como una especie de círculo vicioso en la que ya no sabemos qué es antes, excepto que lo único que permanece soberano es la responsabilidad. Una responsabilidad sin culpa, evidentísimamente, porque no puede caminar hacia la culpa. Y por eso es por lo que no tiene nada que ver esta experiencia de la que estamos hablando con la experiencia del sujeto moderno, que sería el sujeto de la culpa, muy natural, el que tiene que explicarse con Dios, el que tiene que explicarse con las leyes que le han puesto y demás. Aquí tienes que explicarte con una entre comillas, situación absolutamente impredecible. Te has convertido en responsable, luego has eliminado el mundo, lo has hecho desaparecer. Pero Dios el Dios en el que se acuña la subjetividad moderna protestante también es un Dios alejado. O sea, sí, yo no digo eso, pero como que un Dios o un otro, sería como un Dios que no está, en el que y tú, el problema está en que tú no sabes qué es lo que quiere Dios. Bueno, sí, claro, pero en el asunto de la culpa, Dios está, por decirlo así, dejándote bien claro lo que quieres para que tú te sientas culpable, porque no puedes darle todo aquello que... No, la culpa precisamente surge porque no sabes qué es lo que quiere Dios. Pero que a un historiador de pensamiento como tú, aquí habría que decirle, yo creo que está hablando, que se puede decir que está hablando de Dios de una manera metafórica. No, ateo, es ateo. Claro, es decir, es que no sirven esos tipos de razonamientos para esto. Que cuando decimos Dios puedes decirme lo absoluto o puedes decir la verdad. No tiene por qué ser el Dios, no tiene por qué ser el Dios cristiano, neotestamentario o antiguo testamentario. Una cosita, para cerrar, para abrir. No hemos aludido a ello, pero en el texto de Kierkegaard va contraponiendo al principio todo lo del sacrificio de Isaac con la historia del destepe, con la separación y tal, que no es justamente lo que contrapone Derrida, que es lo del embarazo. Bueno, y otra cosita, solamente como referencia. Hay se llama Sueño Vivencia de Wittgenstein, que es impresionante, que es muy corto, sobre una vivencia suya de auténtico temblor ante Dios, ante el otro, y la experiencia de sentirse él como una inanidad absoluta. Es una, si lo ves por ahí, es una absoluta maravilla, que al final son 2 páginas solo, y al final termina diciendo: tuve en mi mente todo el tiempo temor y temblor de Kierkegaard. ¿Cómo se llama? Se llama Sueño Vivencia. No serviría para nosotros, ¿no? Para ver, el grupo. Son 2 páginas. Exacto. Pues eso. ¿Por qué no lo circuláis? Que no el libro, yo lo tengo sacado. Yo te puedo enviar. Es un... Pues acaba diciendo eso. Estaba pensando constantemente en... Si me lo envías, pero para... lo puedo circular. Bueno, sí.